para algo tan necesario como escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios actúa en nosotros. La verdad es como la propia Biblia, sabes que utiliza el concepto de la levadura para hablarnos de algo relacionado con el pecado, pero también nos habla que el reino de los cielos es como una pequeña porción de levadura que se metió en una masa de harina y lo acabó afectando todo. Y así tiene que actuar hoy la palabra en nuestros corazones. Tú eres esa masa de harina, y no lo digo por los michelines que algunos traemos, no. Pero tú eres esa masa que tiene que ser afectada, transformada por el efecto de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Así es que abre tus oídos, abre tu corazón, abre tu mente y deja que la palabra de Dios haga por sí sola todo lo que está llamada a hacer. Antes de entrar en el tema de hoy, sí quisiera advertir algo acerca de los tiempos que estamos viviendo, tiempos que son complejos, difíciles y que es para estar muy atentos a todo lo que está sucediendo. En España, nuestro gobierno, que sabéis que está compuesto actualmente por dos partidos políticos, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido de Unidas Podemos, que solo con el nombre ya da repelús, porque no sé por qué han excluido a los hombres, porque dice Unidas Podemos. Bueno, pues ese gobierno que está impulsado por dos partidos políticos está en estos momentos tramitando, impulsando y se va, si Dios no lo remedia, a aprobar una ley nueva sobre el aborto. Sabes que en España es legal abortar. Los médicos que querían hasta este momento se podían acoger a la objeción de conciencia para no practicar un aborto. Estaban amparados por la ley o están amparados por la ley para no ejecutar un aborto si su conciencia les molesta en ese sentido. Pero esta nueva ley que se va a aprobar en breve, que va a entrar en vigor a finales de año o a principios de 2023, tiene algunas características que son extremadamente alarmantes y peligrosas a los ojos de cualquier persona sensata. Y yo lo resumiría en una cosa: quieren robarnos a nuestros hijos adolescentes, porque se les quiere quitar a los padres la autoridad que de forma natural y legal, es decir, de forma natural y además de forma legal, tenemos hasta ahora sobre nuestros hijos. ¿Y por qué digo que se nos quiere quitar la autoridad que tenemos sobre nuestros hijos? Porque, en primer lugar, una niña de 16 años o de 17 años podrá abortar sin siquiera tener la autorización de los padres para poder hacerlo. Una niña, porque con 16 años, la madurez que tiene una persona de 16 años no debería poder tomar esa decisión sin la cobertura de sus padres. Pero este gobierno quiere robarte a ti ese consejo, esa autoridad, esa protección, esa cobertura paternal sobre tus hijas, en este caso, adolescentes, y quiere que la niña por sí sola decida algo tan dramático como podría ser asesinar a un bebé mientras está en el vientre. Se va a permitir que la píldora del día después, que en muchos casos actúa como un abortivo, sea administrada en todos los centros de salud de forma gratuita y, por supuesto, también sin que necesite la autorización de los padres. Lo cual es asombroso porque, por ejemplo, los que enviáis a vuestros hijos a nuestro campamento, tenéis que firmar una autorización hasta para tomar un ibuprofeno.
hasta para tomar el Dalsi. Pero una niña de 16 años podrá abortar o podrá tomarse la píldora del día después sin permiso de sus padres, sin que sus padres ni siquiera tengan conocimiento. Eso es lo que está impulsando este gobierno. No sé si lo has votado a este gobierno o no, pero creo que no se merece el voto de ningún cristiano. Un gobierno que impulsa este tipo de leyes y que las impulsa además con toda su descaro, ¿verdad? Algo curioso también es que van a eliminar el periodo de reflexión de 3 días que la ley actual obliga a conceder a una persona que quiere abortar. Cuando una persona hoy en día en España quiere abortar, va al médico y le dice, yo quiero abortar. Y el médico le dice, bueno, pues mira, tómate 3 días para pensártelo, porque esto puede tener consecuencias, porque esto tiene riesgos. Bueno, no sé exactamente lo que le dirán, pero tómate 3 días para tomar una decisión ya en frío y bien, por lo menos habiendo meditado un poco en lo que vas a hacer. Bueno, esos 3 días de reflexión se van a suprimir. O sea que si alguien va, una niña de 16 años va al hospital y le dice, yo quiero abortar, venga, entra para adentro, al quirófano. Te vamos a matar ese bebé. Así, de una. Y qué peligro, porque los médicos que quieran objetar y que tengan problemas en su conciencia para llevar a cabo un asesinato, a partir de ahora se les va a incluir en un registro. Registro de médicos que hacen objeción de conciencia en caso de que se les pida practicar un aborto. Se les va a permitir ser objetores, pero ya van a quedar fichados. ¿Para qué? Yo no entiendo para qué. Yo no entiendo para qué narices va a querer el gobierno tener un registro de los médicos objetores de conciencia. No sé si será para perseguirlos, para hacerles la vida imposible, para publicarlos en un listado y que todo el mundo sepa que son objetores. No sé para qué objetivo final, aunque puedo intuir que no será nada bueno, querrán nuestros gobernantes incluir a los médicos que no quieren practicar un aborto, que no quieren matar a nadie, en un listado, en un registro, y que quede constancia allí. Fíjate, una niña de 16 o 17 años en España no puede ir a comprar alcohol a un bar o a un supermercado. O sea, si tu hija de 16 años va al Mercadona y coge una botella de whisky de la estantería, cuando vaya a la caja, seguramente le deberían de decir, oye, tú pareces menor de 18 años, enséñame el DNI, porque no te puedo vender tabaco en un bar, eres menor de edad. Pero sí puede abortar. Sí puede abortar. No puede ir a una excursión del instituto sin que lo autoricen los padres, pero sí puede hacer una excursión al quirófano para que le asesinen el bebé que lleva dentro. No puede comprar una tarjeta SIM de su móvil, pero sí puede abortar. ¿Tú estás entendiendo la sinrazón de lo que nuestros gobernantes quieren hacer? En algo tan dramático como eso, no puede someterse a una cirugía estética sin la autorización de los padres. No puede someterse a una cirugía de riesgo en el quirófano, donde te dicen consentimiento informado. Ese consentimiento, si es menor de edad, ya sea que tenga 16 o 17 o le falten 2 días para cumplir 18 años, lo tienen que firmar los padres, pero para un aborto no. Es que no tiene sentido. No puede entrar a una discoteca, o no debería poder entrar a una discoteca, pero puede entrar a un quirófano y que le practiquen un aborto sin la autorización de los padres. Me parece algo terrible, me parece que tenemos que orar intensamente para pedirle perdón a Dios, porque estoy convencido que cada aborto que se practica es un sacrificio para Satanás. Quiero que lo sepas, espiritualmente hablando. Hay gente que piensa, hago un aborto y me quito un problema de encima, me quito un error de encima, pero cada sangre inocente que se derrama en un aborto es un sacrificio de adoración a Satanás, como lo estás oyendo y sin pelos en la lengua.
marcada. Y ahora se quiere legislar para ayudar a que mucha gente aborte. Y los nombres son muy engañosos, claro, no le llaman aborto, y por supuesto tampoco le llaman asesinato ni crimen, le dicen interrupción voluntaria del embarazo, porque así suena menos agresivo, ¿verdad? Claro, si alguien fuera al hospital y dijera, maten este bebé que llevo dentro, suena muy fuerte, mejor digamos, interrumpe el embarazo, como si fuera a interrumpir, no sé, un riachuelo que va por ahí. Derecho a una muerte digna o muerte asistida. Eso es un suicidio con ayuda. Gestación subrogada. Oís estos términos, ¿verdad? Normalmente en las noticias, en los periódicos, pero eso es un adulterio, un acto de fornicación, es un vientre de alquiler, dicho más coloquialmente. Pero se le llama gestación subrogada. Educación afectivo-sexual, las conferencias que le dan a nuestros hijos en los institutos, a veces también en los colegios, en primaria, y prácticamente lo que les están aconsejando a nuestros hijos en esas charlas coloquiales, que no son de obligado cumplimiento, por supuesto que no, y no importa lo que diga la ley, grábate esto, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si lo que te manda el gobierno es contrario a lo que dice la ley de Dios, no lo obedezcas, porque te vas a poner en problemas con Dios. Pero si tú decides obedecer a Dios, quizá tengas problemas con el gobierno, no lo sé, pero desde luego con Dios no vas a tener problemas. Dios te va a respaldar y Dios se va a encargar de todo eso. Y os hemos predicado muchas veces desde aquí arriba que encontramos muchos casos en la palabra de Dios. Explícitamente acabo de nombrarte un versículo donde Pedro le contestó a las autoridades que le estaban diciendo, no prediques de Jesucristo, y él dijo, yo no puedo dejar de hacer eso, es necesario que yo obedezca a Dios antes, por encima de lo que me digan los hombres. Lo primero en nuestra vida es obedecer a Dios. Acuérdate que la semana pasada os lo dije a los padres, cuál es una de las funciones principales de los padres, que tus hijos aprendan a obedecer a Dios, sobre todo a Dios, y lo van a aprender cuando te estén obedeciendo a ti, pero tienen que aprender a obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Y hay tantos casos en la palabra de Dios donde encontramos una desobediencia que hoy se acuña con el nombre de desobediencia civil, porque desobedecemos a las autoridades civiles en aquello que es contrario, opuesto y entra en conflicto con los principios de Dios. No puedo obedecer a los hombres cuando me digan algo que va en contra, no otra cosa, sino en contra de la palabra de Dios. No puedo obedecer a eso. Es imposible que yo me preste a obedecer a eso. No debo. Y tampoco debería prestar mi voto a un partido político que impulsa este tipo de leyes. Ahí lo dejo, porque luego tú vas a hacer exactamente lo que tú quieras, tendrás una jornada de reflexión para meditar. Mira, en esas clases que dan en los institutos y en los colegios, se promueve la sexualidad, aunque todavía no haya madurez en la mente, en el corazón y en las emociones de una persona, niño o adolescente o joven. Claro, luego nos extrañamos de que cada semana aparezca una noticia de una violación en grupo. Luego nos extrañamos de eso, porque a una niña de 14 o de 12 años, como fue creo que la semana pasada, no le han enseñado que un hombre que esté acostumbrado, atado, hundido y atrapado en la pornografía, cuando tenga una excitación sexual, no va a poder parar y va a hacer lo que sea para llegar hasta el final.
Claro, eso no se lo enseñan en esas clases. No les enseñan cómo es la sexualidad internamente. Solo les hablan de placeres, de experimentar, de probar, y además prueba todo lo que tú quieras, el autoplacer, el poliamor, el lesbianismo, el homosexualismo, el bisexualismo. Ayer leí una noticia y se la mandé a Natalia porque era tremenda. Perdonar que todavía no entro en el tema, pero bueno, hoy el menú va a salir más tarde, o sea que no pasa nada. Dice, a ver, aquí lo tengo, en el periódico de Cataluña, ¿vale? Una encuesta. El porcentaje de chicas, esto es de ayer, el periódico de Cataluña, el porcentaje de chicas que se sienten atraídas solo por chicos es del 48%. ¿Has oído bien? Te lo voy a volver a repetir. El porcentaje de chicas, adolescentes estamos hablando, no he leído el detalle de la letra pequeña, no sé de qué edades se trata, pero adolescentes dice aquí. El porcentaje de chicas que se sienten atraídas solamente por chicos del sexo contrario es menos del 50%. Quiere decir que el otro 52% se sienten atraídas o solo por chicas o por chicos y chicas. El porcentaje de chicos que se sienten atraídos solo por chicas es del 77%. El otro 23%, o se sienten atraídos solo por chicos o por chicos y chicas, me da igual lo que sea. Estos son un reflejo de la sociedad de hoy en día, en Cataluña. Un reflejo de la sociedad que quieren impulsar los gobiernos que tenemos. Esto es lo que están consiguiendo. Esto es lo que están consiguiendo. Si tú quieres eso para tus hijos, pues no hagas nada. No hagas nada, déjalos tal cual están. Ya el río de la sociedad, lo que la Biblia llama el mundo, pues los va a arrastrar y los va a llevar por ese mismo camino. Ahora, si tú quieres hacer algo con tus hijos, pues vas a tener que ser muy radical, vas a tener que ser muy firme en tus convicciones, en tus iniciativas, en tu enseñanza en el hogar, porque luego no te podrás extrañar si tu hija te dice, mira, te voy a presentar a mi novia, o si tu hijo te dice, te voy a presentar a mi novio. No te podrás extrañar, porque es lo que cada vez está creciendo más. Y es lo que están oyendo fuera. Y no podemos evitar que lo oigan, la mayoría de las veces no lo podemos evitar. Pero sí podemos darles la opinión de Dios, el valor de la palabra de Dios, lo que Dios ha declarado, la verdad absoluta, y que ellos puedan entonces decir, yo creo en Dios o creo en lo que me dice PSOE y Podemos. Creo lo que me dice Dios o creo lo que me dicen los hombres. Podrán decidir, porque es tu responsabilidad. Así lo hizo Dios con el pueblo de Israel y le dice en Deuteronomio capítulo 28, delante de vosotros he puesto la bendición y he puesto la maldición. Os he hablado claramente qué pasa si me obedeces y qué tipo de bendiciones te alcanzarán. Y os he hablado claramente, si no me obedeces, desechas mi palabra, te vas tras los dioses de este mundo, qué maldiciones te van a alcanzar. Dios, que es un buen padre, puso delante de sus hijos con claridad las dos opciones, y tú le tienes que hablar con claridad a tus hijos. Y les tienes que decir, mira, si tú lo haces a la manera de Dios, tú vas a ser una persona feliz, estable, tu matrimonio va a perdurar hasta el final, vas a ser fiel a tu esposa, a tu esposo, Dios va a estar contigo, etcétera, etcétera, etcétera. No va a ser todo perfecto, no. Vas a tener el respaldo de Dios, que es diferente. Pero hijo mío, que tú sepas también que si quieres hacer las cosas a la manera del mundo, pues también te vas a encontrar con todo esto.
y le puedes hablar de los índices de divorcio, de los índices de suicidio. No sé si habéis oído el virus de la viruela del mono. COVID segunda parte, porque ahora viene ya el imperio contraataca. O sea, por un lado nos dicen, no hay que alarmarse porque esto solamente es molesto, pero no es mortal ni peligroso. Y por otra parte, ves la palabra miedo por todos lados, en la misma prensa. Pero no sé si habéis oído, en España han hablado de 2 brotes principales, uno en Madrid y otro en Canarias. Y no sé si lo habéis oído, pero los 2 brotes tienen que ver, el de Madrid, con una sauna que es un punto de encuentro gay en Madrid, una sauna que utilizan preferentemente las personas gays, y en Canarias es una fiesta gay también, donde se ha producido el contagio. No estoy hablando en contra de los gays, estoy hablando en contra de la promiscuidad, porque precisamente para que se transmita ese virus, lo que hace falta es un contacto muy estrecho. Algunos médicos afirman que tiene que ser incluso con intercambio de fluidos, y bueno, pues ahí está. Eso es lo que está pasando. Por favor, tómate en serio la educación de tus hijos, tómate en serio el marcarlos en casa. Háblales de las consecuencias de obedecer a Dios y de las consecuencias de obedecer al mundo. No te conformes a lo que te rodea. Lo que nos rodea está diseñado para destruir, porque está diseñado por el diablo, hurtar, matar y destruir. Si es que no hay otra intención en el diablo. Pero tú les puedes dar a tus hijos la información clara y precisa de lo que dice la palabra de Dios, para que ellos tengan base para escoger, para que tú les enseñes a ser diferentes. Ahora, entrando un poquito en el tema de hoy, ¿qué puede frenar a los padres de hoy en día para ser determinados y absolutamente ir en tromba en contra de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Pues a lo mejor el miedo. Hay padres que tienen miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, pues a lo que va a decir la familia, a lo que van a decir en el colegio, en el instituto, los profesores, la asociación de padres, etcétera, etcétera. Algunos padres dicen, no, es que si yo me pongo muy firme con la palabra de Dios en mi casa, yo voy a perder a mis hijos. Vaya engaño, ya te ha metido un gol el diablo. El miedo a perder a los hijos. Hay padres que a mí me han dicho, es que si le doy con la varita a mis hijos me van a odiar. Pero ¿dónde dice eso en la palabra de Dios? ¿Dónde dice la palabra de Dios que la varita va a hacer que tus hijos te odien? Si lo único que dice la palabra de Dios es que la varita va a hacer que se les quite la necedad. Sea cual sea el miedo que tengas, es la hora de que tus hijos les inculques la valentía de ser diferentes. Dice Jesucristo en Lucas capítulo 6, versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Si tú eres un hijo de Dios, un cristiano de convicciones, un cristiano firme, un cristiano decidido a obedecer a Dios, sin duda alguna vas a tener gente que te va a tomar por loco, por fanático, por radical, por lo que sea, a veces por bobo, por débil. Y te van a criticar, y te van a decir que por qué vas a la iglesia, que por qué tienes que dar tus diezmos, que por qué tienes que orar tanto, que por qué tienes que ir a Israel. Por cierto, vamos a ir a Israel, 24 de agosto. 24 de agosto, toma nota, 24 de agosto. Y te van a llamar de todo. El otro día no sé quién le decía
Me contaba alguien que decía, no, es que me han dicho que ser cristiano es ser débil. Es que uno se hace cristiano porque uno es débil. Y, pues, tiene toda la razón. Claro, es que solo el humilde es capaz de reconocer su debilidad, su fracaso, su incapacidad. Solo el humilde puede decir, Dios, necesito que me salves. El orgulloso dice, no, yo soy fuerte, yo soy perfecto, yo no hago nada malo, yo no me equivoco y si me equivoco yo lo arreglo y yo voy por encima del bien y del mal. Claro, ese es el orgulloso. El orgulloso, ¿cómo va a reconocer un orgulloso que es débil? Imposible. Pero el débil se humilla, o el que es humilde reconoce su debilidad. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios, y es lo que tú le tienes que enseñar a tus hijos, por cierto, y los líderes de jóvenes, que somos diferentes. Y el hecho de ser diferentes va a provocar que el mundo nos aborrezca. ¿Te preocupa eso? ¿Te da miedo eso? No vales para la vida cristiana. Dudo que hayas recibido a Cristo. Pero si tú ya sabes el valor de la obra de Jesucristo para salvarte, entonces que te aborrezca el mundo te va a dar exactamente igual. Quizá te duela un poquito, bueno, pero ahí mientras terminas de que tu ego se humille, no pasa nada. Pero si te preocupa tanto, tanto, tanto que el mundo te aborrezca, si tú eres de esos cristianos que están igual, exactamente igual de cómodos en el bar que en la iglesia, si tú eres de esos cristianos que están igual de cómodos hoy leyendo la santa palabra de Dios que mirando una escena erótica, algo no está bien allí, no es normal. Si tú eres un cristiano que está igual de cómodo diciendo una mentira que luego evangelizando con la verdad de la palabra de Dios, eso no es normal. Si estás igual de cómodo, no es normal. Una de las características de un hijo de Dios comprometido con Dios es que va a tener enemigos todo el tiempo. Es que va a tener detractores, va a tener gente que lo acuse, gente que lo maltrate, gente que lo insulte, gente que lo persiga. Pero por exponer el evangelio, no por, a ver, si tú eres malo en tu trabajo y tu jefe te regaña, pues mejora. Este micrófono me tiene loco. Mejora, porque si no mejoras, pues claro, es normal que te echen la bronca o que te despidan. Pero si es por causa de Cristo, por defender la palabra de Dios, por vivir la palabra de Dios, por plantarte en la palabra de Dios y no dejarte manipular. Si es por eso, bienaventurado eres, dice la Biblia. No lo vas a recibir como, ay Señor, ¿por qué me persiguen? Sino que vas a decir, wow Señor, me están persiguiendo, me están criticando y me dicen que soy fanático por guardar el domingo para ir a la iglesia. Gracias Señor. Que sepan que soy cristiano, que sepan que yo lo hago por ti, no por nada más. Y así tienes que enseñar a tus hijos, así tienes que enseñar a tus hijos. Hijo, tú eres diferente. Y cuando tú estés en el colegio, en el instituto, y te ofrezcan un porro y tú les digas, yo no necesito droga para alegrar mi vida, tengo al Espíritu Santo. Ah, tú eres muy rarito, ¿Tú dónde vas a ti? Tú eres un bicho raro. Pues mira, para ti seré un bicho raro, pero desde el cielo soy hijo de Dios. Es que el mundo te va a aborrecer. Es que es inevitable si tú eres un comprometido con Cristo. Si no, no. Si no, vas a ser un camaleón en la iglesia, camaleón en la discoteca, camaleón con los amiguetes, camaleón en el instituto y vas a parecer una cosa allí muy camufladito y aquí también vas a parecer un buen cristiano. ¿Qué pasará cuando llegues al cielo? Yo no lo sé. Pero allí yo no voy a estar para defenderte. Allí yo no voy a estar para decir, sí, venía a la iglesia todos los domingos. Algunos en aquel tiempo les van a recibir más bien con la puerta cerrada del cielo. Apartaos, no te conozco.
Pero Señor, sí, no te conozco. No te conozco. Ojo con eso, por favor. La vida en Cristo es demasiado preciosa como para que seamos tibios o mediocres, como para que obedezcamos una parte de la palabra de Dios, pero la otra, que también es palabra de Dios, la consideramos como que de segunda categoría, no merece la pena ser tan radical. No quiero que mi familia me llame fanático, no quiero que mis amigos me vean como un bicho raro, no, entonces esa parte no la voy a obedecer. Es demasiado preciosa la vida cristiana como para que ignoremos a los que todavía no conocen a Cristo, o como para que sigamos en rencor y en odio y en amargura, o para seguir siendo inmaduros. Defínete al 100%. Yo quiero, y Natalia y yo queremos que si tú estás en esta iglesia, tú estés al 100% comprometido con la libertad de Cristo, con crecer en el Señor, con crecer en sabiduría, con servir y formarte, y con que nunca dejes de creerle a Dios. No de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Eso es lo que Natalia y yo queremos. Y es en lo que nos vamos a esforzar. Defínete, sé valiente, créele a Dios, porque hoy vamos a hablar de miedo. El título de la predicación de hoy es Tengo miedo. ¿Es normal? ¿Es normal que yo tenga miedo? Hoy vamos a hablar de miedo. Hay un miedo que es básico, que está puesto en nosotros a modo de prudencia. Ese miedo es bueno. Ese miedo me alerta de peligros. Es un miedo basado en lo natural y tiene una cierta reputación. Y digo solo una cierta reputación. ¿Por qué? Porque solo me sirve para las cosas naturales. Ese miedo no me puede servir para otra cosa, solo para lo natural. Si yo voy a atravesar un río y veo una piedra que no sé si es muy estable o no, pues me da miedo pisarla porque me puedo dar el tortazo. Entonces voy a ver si la muevo con un palo, si la trato de comprobar. Bueno, pues ese es un miedo. Está bien. ¿Te sirve para lo natural? Está bien. Pero hay otro miedo que es de origen espiritual. Y ese es el miedo del que tenemos que hablar. Evidentemente ese miedo se va a manifestar también y va a afectar también a lo natural. Pero este miedo de origen espiritual no es sano, procede de la poca confianza en Dios y su objetivo es apagar tu fe, dañarla, aplastarla, oprimirla, menguarla. Dice Romanos 8, 14 y 15. Romanos 8, versículos 14 y 15 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiero que te quedes con esa palabra, guiados, guiados. Luego vamos a ver otro versículo donde vamos a cerrar la predicación con esta misma idea. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiado por el Espíritu de Dios. Y ahí ya tienes una pregunta. ¿Quién guía tu vida? ¿Cuál es el faro de tu vida? ¿A qué voz sigues? ¿Quién es tu referente? ¿Eres guiado por el Espíritu de Dios? ¿Eres guiado por las conveniencias? ¿Eres guiado por el temor? ¿Eres guiado por quién? ¿Quién está guiando tu vida? ¿Quién te está diciendo por aquí? ¿Quién es tu agente de tráfico en la vida? ¿Eres guiado por el Espíritu de Dios? Esos son hijos de Dios. Quiere decir que todo hijo de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, y si no, no es hijo de Dios. Los que son guiados, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para que estéis otra vez en temor, en miedo, en angustia, en zozobra, en incertidumbre. No habéis recibido el espíritu de esclavitud. No es eso lo que Dios te ha dado. No es ese espíritu el que Dios te ha dado. No has recibido un espíritu para que te haga esclavo al miedo y al temor. No. Has recibido el espíritu
de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La semana pasada estuvimos tocando este versículo también. Abba es una palabra que ni siquiera los traductores encontraron la manera de traducirla, porque los escritos originales tenían una tal respeto por el nombre de Dios, y aquí está puesto en mayúscula, Abba, Padre. Significa papá. Y ese es el espíritu que Dios ha puesto en ti. Es un espíritu que te hace saber que tú eres hijo de Dios, que Dios es tu Padre, que Dios te cubre, valga la referencia a la predicación de la semana pasada, que tu Padre te guía, te instruye, etcétera, etcétera. Este miedo espiritual, este miedo de origen espiritual es el que nosotros tenemos que identificar. Ese miedo que me hace esclavo, ese miedo que me intimida, ese miedo que me estorba para creerle a Dios, que me dificulta creer en Dios. Y hay varios, yo he puesto 3 disparadores del miedo, le he llamado así, disparadores del miedo. Un disparador es algo que desencadena o acelera un proceso, en este caso el miedo, ¿verdad? Fíjate, hace años leí una noticia, un estudio científico que afirmaba que muchas veces el cáncer en la vida de una persona se inicia cuando esa persona ha recibido una noticia sobrecogedora, una mala noticia, una noticia de esas que dan susto. Y en este estudio llegaban a la conclusión de que muchos cánceres empezaban a activarse cuando la persona había recibido una mala noticia, de esas noticias que asustan, esas noticias que dan miedo. Y bueno, lo dejo ahí como una anécdota, porque no todo lo que diga la ciencia lo vamos a elevar al nivel de doctrina, evidentemente. Pero me pareció muy interesante cómo nuestro cuerpo físicamente también se ve afectado en ocasiones por las noticias que recibimos y que golpean nuestra alma, nos asustan, nos intimidan, nos sobrecogen, ¿verdad? Bueno, el primero de los disparadores que yo he puesto en este tema es la razón, el razonamiento, la lógica humana. ¿Qué problema cada vez que los hijos de Dios, que deben de ser guiados por qué? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Podemos ser guiados. Dios quiere que seamos guiados por el Espíritu Santo. Pero muchas veces es solamente la lógica humana la que nos guía. Y esto ha funcionado muy bien, por ejemplo, durante la pandemia. Durante la pandemia se empezaron a extender las noticias, un foco aquí, uno allá, un brote, y al final la gran mayoría de la población entró en pánico. La gran mayoría, incluso de las iglesias cristianas, entraron en pánico. Ayer hablaba con unos amigos cristianos de aquí de Barcelona y cuando nos reunimos con ellos hace meses atrás y les contábamos cómo la CCI habíamos gestionado la pandemia, cómo nos habíamos estado reuniendo, cómo hacíamos para que la gente llegara y cosas que hicimos, y decían, wow, dice, para nosotros sois un ejemplo. Claro, porque ellos iban a una iglesia que tardó en volver a reunirse, vamos, hasta antes de ayer, como quien dice. Y decían, no, para nosotros sois un ejemplo. Digo, bueno, pues porque nuestros pastores, Enrique y Emma, han sido muy valientes. Y ellos han dicho, vamos al redil, y vamos al congreso, y vamos a los campamentos, y vamos a obedecer a Dios. Y yo creo que sí hemos sido valientes. Pero hay muchos cristianos que la lógica les dice, no, a ver, si el gobierno está diciendo, si ¿cómo se llamaba el que salía todas las semanas en televisión? El de los pelos rizados, y hablaba así todo. Fernando Simón, ya se me había olvidado.
Pobre hombre, vaya marrón que le enchufaron salir todas las semanas a contarnos una milonga. Y ta. Y claro, hubo muchos que creyeron más al hombre o a su propia mente, lo que la lógica humana decía, que lo que decía Dios. Bueno, la razón está bien, está puesta por Dios en nosotros, pero acuérdate siempre que la palabra de Dios la tienes que obedecer aunque no la entiendas. Y a veces el problema de los cristianos es que dicen, yo quiero obedecer a Dios, pero si no lo entiendo, voy a esperar. No. Si Dios te manda, si Dios te dice, dale. Porque de lo contrario, la razón te va a llevar a tener miedo. No, es que si lo hago, es que si voy en contra de, es que si pasa esto, es que si me detienen, es que si me ponen una multa, es que si me salto el confinamiento comarcal, es que si me... Y la lógica humana, sí está bien. Pero va en muchos casos a disparar el miedo en tu vida. Acuérdate que es solo la fe en Dios es la que apaga el miedo. Es la que vence el temor. Cuando tú haces caso y crees por encima de todo lo que Dios ha dicho. La razón humana, yo soy una persona muy razonable, vamos a decirlo así. A mí me gusta razonar y me gusta entender la palabra de Dios, pero a veces me ha tocado hacer cosas para Dios y porque Dios me las ha dicho y yo no la entendía. No lo entendía totalmente. Hay gente que me dice, no, es que, ¿cómo me puedes decir que si yo diezmo y doy el 10% a la iglesia, con el 90% voy a vivir mejor que si me quedo con el 100%? Y yo digo, bueno, es que la lógica matemática es imposible de afirmar eso. Pero la lógica de Dios, la fe, porque la lógica de Dios es su verdad y su palabra y que tú creas en ella, dice eso. Entonces, ¿a quién vas a hacer caso? ¿Al doctor en matemáticas o a Dios? Ahí está tu decisión, la lógica humana o la fe, la lógica de Dios. El otro disparador es los sentidos que están en nosotros y que son buenos y que también están puestos por Dios. Dios nos ha creado como seres sensuales, que tenemos sentidos y están ahí para bendecirnos, pero solamente nos van a poder bendecir, una vez más, si están por debajo de la fe, no por encima de la fe. El rey David, ¿tú crees que tuvo miedo de Goliat o no? ¿No? Pues la palabra de Dios no nos dice si tuvo miedo o no. Solo nos dice que en el nombre del Dios de Israel fue a por Goliat. Ahora, yo personalmente creo que algo de miedo tendría. Algo de, oye, que se le ve muy alto a este tipo, que se le ve muy fuerte, que su espada, vamos, solo con que me pase cerca me hace volar de lo grande que era. Yo personalmente creo que Goliat infundió algo de miedo en la vida de David, pero David no se dejó llevar solo de lo que veía, de la altura imponente de ese paladín. No se dejó llevar de todo lo que vociferaba Goliat. Lo escuchaba, probablemente le producía un poquito de hielo en la sangre, pero luego decía, no, pero si Dios ha dicho que está con Israel, pero ¿cómo nos va a avergonzar este filisteo, este impío, este incircunciso? Y todos esos términos que se usan en el Antiguo Testamento. Bueno, pues yo creo que tuvo que poner la fe por encima de lo que le decían los sentidos. Me acuerdo una vez, creo que lo he contado, pero merece la pena que lo cuente otra vez. Una vez estaba Marcos, nuestro hijo, estaba solo en casa
y estaba en el baño haciendo una cosa que solo él sabe. Estaba sentado en una cosa que hay en el baño, ¿no? Y estaba allí él, tranquilamente, con su teléfono móvil, y no había nadie en casa. Natalia no estaba, Dani no estaba, y yo estaba yendo a recoger a Carlos al entrenamiento de fútbol. Era un día entre semana. Y entonces, de repente me llama por teléfono. Papá, ¿hay alguien en casa? Y yo digo, no hay nadie. Mamá está por ahí en la célula, Dani estaba no sé dónde, y digo, no hay nadie. Hay alguien, papá, hay alguien, te estoy diciendo que hay alguien. Estaba en pánico, en pánico. Yo me asusté cuando le oí. Y le digo, pero vamos a ver, Marcos, que no hay nadie. Papá, he oído la puerta, ha entrado alguien. Digo, pero vamos a ver, cálmate, hijo, cálmate. Pero ¿cómo me voy a calmar, papá? Me he levantado del váter y he cerrado con pestillo el baño. Ven pronto. Bueno, el campo de entrenamiento de Carlos está a 5 minutos con el coche. Yo cogí el coche y me fui a buscarle. Me decía, no cuelgues, papá, no cuelgues. Ven todo el rato, vamos hablando por el móvil. Aquí hay alguien, papá, aquí hay alguien. Yo me empecé a asustar. Digo, pero vamos a ver, si hay alguien en casa, pues yo tengo que entrar con un palo o algo. Pues yo llego a casa, la puerta estaba cerrada y abro la puerta con cuidado. Entro al cuarto de las herramientas, cogí algo, no me acuerdo qué cogí. El martillo, la llave inglesa, no sé qué cogí. Y yo subí y yo iba, Marcos, ya estoy subiendo. Porque en mi casa nada más entrar, hay unas escaleras que dan a la primera planta donde está el salón y el baño donde él estaba. Y entonces yo, Marcos, ya estoy subiendo. No oigo a nadie. Papá, de verdad que hay alguien. Y yo, bueno, y ya yo llego a la primera planta y lo primero que me encuentro es el salón, y en el salón me encuentro la causa del susto que él tenía. Y es que nuestro hijo Daniel había hecho un proyecto en el instituto y había construido un violín. ¿Dónde está Dani? Un violín, ¿no? ¿Qué era? Una guitarrita de esas pequeñas, una bandurria de esas, ¿cómo se llame? Y con una impresora 3D habían hecho varias piezas, las habían ensamblado, las habían pegado, y al poner las cuerdas y tensar la guitarra, pues él había puesto ese instrumento allí en un mueble en el salón, y estaba tan tierno el pegamento que las cuerdas tensas, ¡pum!, lo partieron de nuevo por las juntas, y eso había caído y había hecho ruido. Y era todo eso lo que había oído Marcos. Primero, claro, él luego me contó, sí, es que yo oí primero un ting, una cuerda que había reventado, luego yo otro ting, y luego ya todas las piezas por el suelo. Y digo, madre mía, Marcos, cómo el miedo nos lleva a imaginar cualquier cosa. Él estaba imaginando que había un hombre de 2 metros, tipo Arnold Schwarzenegger, con un cuchillo para matarle. Pero de verdad, su voz era de pánico y de pavor. Claro, cuando descubrimos el asunto, pues nos empezamos a reír, pero el susto nos tardó un rato a él y a mí. Porque claro, yo le oía y decía, no, yo tengo que hacer algo por mi hijo. Si hay un ladrón en casa, me da igual que se lleve el portátil, pero... Y yo me veo ahí con el martillo. Esos son los sentidos, lo que uno oye, lo que uno ve, lo que uno huele. Enseguida como que nos imaginamos cualquier cosa, y esa es una de las estrategias del enemigo, agigantar, exagerar lo que sentimos para intimidarnos y asustarnos. Por eso los sentidos pueden ser un disparador del miedo. Dice 2 de Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por, vamos a poner ahí, los sentidos, no solamente la vista, no solamente lo que oigo, las noticias, la televisión, la prensa. Es que dicen que van a cerrar la empresa, es que dicen que el gas va a subir al doble, es que dicen que ya no viene Mbappé al Real Madrid. Bueno, pues no viene. Él se lo pierde.
Entonces, por fe andamos, no por lo que nuestros sentidos nos informan. Los sentidos te informan de algo natural, pero ni siquiera, como en este ejemplo chistoso, pero que en el momento era dramático, te acabo de contar. ¿Y cuántas veces tú no te has asustado porque oíste un ruido y pensaste, ¡ah! Porque viste una sombra y pensaste, ¡ah! Porque olía a quemado y tú dijiste, porque tantas cosas, ¿verdad? Y luego uno hasta se ríe. Ay, ¿cómo he podido ser tan bobo, verdad? Y ya me estaba haciendo una película y ya me estaba agrandando todo. El tercer disparador es la experiencia de las cosas pasadas, la estadística, ¿no? Hoy en día vivimos en la era de las estadísticas, todo es estadístico. ¿Y la estadística qué es? Una predicción en base a lo que pasó en el pasado, en la mayoría de los casos, es lo que nos va a decir la estadística, ¿no? Entonces te dicen, no, que el 40% de los tumores son malignos y hay un tumor en alguien en tu familia y tú dices, el 40% son malos. ¿Será así el de mi abuelita? Y empiezas a oír estadísticas, a oír datos de experiencias pasadas y te están condicionando para creerle a Dios. Aún tus propios errores y fracasos forman parte de tu experiencia. Y nuestros errores del pasado, nuestros fracasos del pasado, decepciones incluidas, muchas veces nos están impidiendo hoy tener libertad, ser valientes y creerle a Dios. No, es que lo hice una vez y me salió mal. Esas experiencias nos pueden fastidiar bastante. Otro disparador es la religiosidad. Y quizá te suene raro que yo meta la religiosidad aquí, pero la religiosidad crea personas miedosas, hace que las personas sean miedosas. No vamos a hablar de qué es la religiosidad a fondo porque ya lo hemos hablado otras veces y hoy no da tiempo a explicar qué es la religiosidad, pero básicamente quiero que pienses en las personas religiosas que nos describe la palabra de Dios, los fariseos. Los fariseos eran personas miedosas, no se atrevían a creerle a Dios, preferían tener el control ellos de las cosas. El religioso le gusta figurar en los primeros puestos, el religioso le gusta servir solamente si le ven, el religioso impone cargas a los que están a su alrededor, pero el religioso, vuelvo a repetir, confía en su capacidad. Cuando ve que su capacidad no es suficiente, entonces entra en miedo, entra en pánico, no se atreve a dar pasos de fe, porque la fe supone confiar en Dios, no en lo que yo soy capaz de hacer, o en lo que yo soy capaz de construir, o en lo que yo soy capaz de emprender. No, la fe es confío en Dios, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha declarado. Los religiosos son muy miedosos. Y piensa en personas que tú sabes que son religiosas, que tú sabes que hacen las cosas como por tradición y costumbre, pero que no tienen la frescura del Espíritu Santo. Y te vas a dar cuenta que muchas veces son miedosos. No son atrevidos para con Dios, no son osados para con Dios. Otro disparador son las dudas. Las dudas son indecisiones que hay en nuestro corazón y que sin duda le abren puertas al temor. ¿Es normal tener dudas? Sí, por supuesto que sí. ¿Quién no ha tenido dudas? A veces no estamos seguros si Dios nos ha hablado, a veces no estamos seguros si estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios. Yo muchas veces he orado y le he dicho, Dios, yo quiero hacer tu voluntad, yo no quiero equivocarme, no quiero andar por fuera de tu voluntad, quiero hacer lo que es perfecto, Señor. Y he tenido dudas, a veces preparando una predicación he pensado, Señor, ¿es esta la palabra que tú quieres que predique? Y he tenido dudas, pero uno tiene que saber gestionar esas dudas volviéndose a la palabra de Dios rápidamente. Y quiero que nos vayamos al pasaje de Mateo
capítulo 14. Mientras lo buscas, ¿cuántos han estado en el redil? A ver, que levanten su mano. ¿Cuántos han ido a la excursión del río donde encontramos una roca que está como a 4 metros de alto y nos tiramos al agua? A ver, ¿cuántos han ido hasta allí? Vale. ¿Y de los que han ido, cuántos se han tirado? Porque no todos se han tirado. Claro, uno va nadando, porque hay que ir nadando hasta donde está esa roca, y cuando uno llega allí, dice, sí, yo me tiro. Y salimos del río, subimos por aquí por una zona escarpada, y llegamos a la roca, y cuando uno se asoma, no grabes, para de grabar, porque ya se están haciendo pipí encima. Y entonces hay muchos que se dan la vuelta y se bajan, y se tiran desde una roca que está un poquito más abajo, y está bien, no pasa nada, pero yo he observado una cosa cuando hemos ido a esa roca. Los que están arriba demasiado tiempo dudando, la gran mayoría no se tira. Ahora, los que son locos, como mi hijo Carlitos, que cuando tenía 8 años o por ahí, llegó a la roca y ¡chum! Y se lanzó. Y yo digo, hijo, que era por allí. Casi no me dio tiempo ni avisarle. Ahora, el que llega allí y empieza, ay, me tiro, no me tiro, ay, que sí, que no, ay, espérate, y hacen así, yo sufro, yo estoy abajo viéndolos y digo, ay, no. Y los que dudan más, casi ninguno acaba tirándose. Pero los que llegan y se lo piensan solo un par de veces, ¡pum!, ya, saltan, ahí, salieron. A lo mejor no se tiran más, pero saltaron y lo lograron, ¿no? Y es una roca alta, o sea, la verdad que impone. Yo cada vez que me subo, todavía hasta el día de hoy, cuando llego, digo, uff, ¿ha bajado el río o qué? Porque parece más alto. Bueno, algo parecido le ocurrió aquí a nuestro amigo Pedro, y dice en el versículo 23, Mateo 14, 23. Quiero que sepas que las dudas revelan más cosas de lo que parece. Dice, despedida la multitud, acababa de dar de comer Jesús a miles de personas, había mandado a los discípulos ahora que se monten en la barca. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo Jesús, y ya la barca con los discípulos estaba en medio del mar. ¿Cómo estaba? Azotada por las olas, porque el viento era contrario, o sea, venía el viento de frente a la barca, y eso ahí en la proa iba golpeando, y era un momento para los navegantes difícil. Quiero recordarte que esto que está narrando aquí no es mar abierto, esto es el lago de agua dulce que conocemos popularmente como el mar de Galilea, pero no es un mar, es un lago por donde llega el río Jordán. Es el lago más grande de Israel, por supuesto, casi que diríamos que el único, y a la salida del lago sigue el río Jordán y llega hasta el mar Muerto, que tampoco es un mar, pero aquel sí es salado. De hecho, tiene tanta sal que tiene 7 veces más sal que el mar Mediterráneo. Por eso flotas en el mar Muerto. Pero el lago de Galilea es agua dulce y no hay mareas como que suben las olas hasta la playa y la bajan. No, lo que puede haber es viento. Si hay viento hay olas, si no hay viento no hay olas, porque no es un mar, es un lago. Pero dice que el viento era contrario. Acuérdate de ese dato, el viento era contrario. Versículo 25, mas a la 4ª vigilia de la noche, ya bien entrada la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ellos ya tenían un poco de miedo porque el mar estaba, el agua estaba picada y había movimiento en la barca, pero claro, cuando ven una sombra, una persona venir andando sobre las aguas, dicen, ¿esto qué es? Aquí viene Chucky. Entonces, tuvieron miedo. Versículo 27, pero enseguida Jesús les habló. Escucha, cuando tú oigas a Dios, necesariamente el miedo se va a ir. Cuando tú
quiero que anotes esto, cuando tú oigas a Dios, cuando al leer la palabra de Dios en tu devocional, tú sabes que Dios te va hablando, el miedo tiene que desaparecer. Por eso es tan importante que tú leas la palabra de Dios. Por eso es tan importante que tengas tus anotaciones en las predicaciones. Cuando Dios te hable, el miedo se va a ir. En la presencia de Dios no hay miedo. Cuando está la autoridad de Dios no puede haber miedo. Muy bien, dice, Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, ese es el nombre de Dios, yo soy, no dijo soy yo, dijo yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo venga a ti sobre las aguas. ¿Te das cuenta que Pedro ya no tenía miedo? Pero hace un momento dice que todos tuvieron miedo y gritaron, ¡un fantasma! Sí, un fantasma, sí, 4 fantasmas. Me imagino ahí la multiplicación del miedo, ¿no? Porque el miedo es contagioso. Y en ese momento, Pedro ya no tenía miedo. ¿Qué tenía Pedro? A ver, ¿tenía fe? Si eres tú, yo confío en ti, si tú dices que yo vaya, yo voy a ir. Si tú lo dices, se puede cumplir y tú lo vas a cumplir y yo voy a ir. En un momento que Jesús habló, Él identificó la voz de su pastor, de su Señor, y el miedo se disipó. Porque si tú tienes miedo, tú no dices, mándame que vaya sobre las aguas. ¿A que no? No, si tú tienes miedo, dices, no, aquí que se calme el viento, para todo, Señor. Pero no se calmó el viento. No dice que se calmó el viento todavía. Solo dice que Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso no lo dice una persona con miedo. Eso lo dice una persona que confía en quien cree que es ese que está ahí flotando de pie en el mar. Versículo 28. Versículo 29. Y Jesús dijo, ven. Para Pedro fue suficiente una sola palabra. Porque Pedro sabía que lo que Dios dice se cumple. Pedro sabía que cuando Dios habla, eso se ejecuta, se materializa, se lleva a cabo. Dios solamente necesita personas en la tierra que oigan su voz, la crean y se conecten con Dios. Y la voluntad de Dios se hace. Cuando tú oras a Dios y le dices, Padre nuestro que estás en el cielo, que tu voluntad se haga como en el cielo, también en la tierra. Tú le estás diciendo a Dios, háblame que yo te voy a obedecer. Y yo voy a ser un actor de tu voluntad. No es que tú te vas a quedar sentado en el sillón de tu casa y las personas se van a convertir en el arco del triunfo. No, es que tú vas a obrar la voluntad de Dios, porque Dios ya lo ha dicho. Y en base a que Dios lo ha dicho, tú puedes creerlo con 100% de seguridad que si tú te metes allí, eso se va a cumplir. Eso se va a llevar a cabo. Entonces, dice que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuántos metros andó Jesús? A ver, los teólogos. No sabemos, es una pregunta trampa. ¿Cuántos pasos dio? No sabemos, más de 2, porque dice que andaba. O sea, la fe de Pedro le llevó a, me bajo de la barca, no me hundo. A mí eso me daría susto también. La primera vez que yo me metí en el mar muerto, me dijo alguien, me dijo, mira, la manera segura de meterse al agua es que tú, cuando te cubra más o menos por aquí, tú haces como que te vas a sentar en una silla y te dejas caer un poquito para atrás. Y yo veía que los demás lo hacían y la gente se echaba para atrás y decía, boing, boing, botaba en el agua y se quedaban así. La mitad de la rodilla para afuera del agua y del tronco para acá fuera del agua. Y yo decía,
a ver, lo voy a hacer, pero con susto que ¡pum! Y uno se queda ahí flotando y uno dice, wow, funciona. Bueno, Pedro bajó al agua y dice que andaba. Quiero que pienses, no sabemos cuántos pasos, metros o cuántos segundos estuvo andando sobre el agua, pero él andaba sobre el agua. Muchas veces cuando leemos este pasaje, lo único que decimos es, Pedro tuvo miedo, qué inmaduro, todavía tuvo miedo allí, todavía no estaba formado su fe. Escucha, ¿cómo pudo andar sobre las aguas? ¿Cómo pudo andar? ¿Por miedo? No, por fe. Cada paso que él dio, fueran 2 o fueran 14, cada paso que él dio era incienso agradable, como nos decía Natalia en la adoración. Era incienso que subía delante de Dios. Porque cuando tú tienes fe, tú agradas a Dios. Cuando no tienes fe, sino que tienes miedo porque solamente te dejas llevar de lo que dice tu razón, de lo que dicen tus sentidos, de lo que dice tu experiencia, de lo que dice tu religión, entonces tú no agradas a Dios. No lo agradas, lo desagradas. Y dice que andaba sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, ahí empezó. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hay una riqueza tan guapa en este episodio, porque podemos decir que Pedro tuvo miedo, sí. Primero tuvo fe, luego tuvo miedo y luego volvió a tener fe, porque ¿quién le podía salvar? ¿A quién clamó? ¿A Jesús? Si hubiera tenido un miedo tan grande que ya hasta se olvidaba de clamar a Jesús, ahí se hubiera ahogado. Pero tuvo fe, luego tuvo miedo y luego volvió a tener fe. Señor, me ahogo, he fallado, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Extendiendo la mano. Si tienes posibilidad de subrayar tu Biblia, extendiendo la mano, Jesús le cogió, extendió la mano, dice que Pedro agarró la mano de Jesús y dijo Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dijo, hombre, que tienes ninguna fe. Porque también Jesús nos enseña que si tuviéramos un poquito de fe, podemos hacer grandes cosas para Dios. Un poquito de fe. Una vez los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Jesús dijo, ¿para qué? Si tienes una fe así, puedes hacer grandes cosas para Dios. Y Pedro tuvo esa fe, porque caminó sobre las aguas. Es que no fue que al bajar del agua de la barca, ¡pum!, se hundió, como si no hubiera tenido ninguna fe. Él estaba caminando no sobre las aguas, sino sobre la palabra de Jesús, ven. Él no estaba caminando sobre el agua. Eso es lo que los sentidos nos dicen, lo que la razón nos dice. Él estaba caminando sobre la palabra de Jesús, ven, ven. Ahora, ¿que tuvo miedo? Sí, pues está claro que lo tuvo, y lo tuvo por medio de las dudas. Probablemente cuando él vio el viento y vio el ruido de las olas y vio que las olas le mojaban los tobillos, en algún momento allí las dudas aparecieron. ¿Será que Jesús no me dijo ven? ¿Será que no es Jesús el que ha dicho ven? Él no dudó de sí mismo. Él dudó de Dios y de la palabra de Dios. De ti tienes que dudar siempre. El otro día leía una frase de Alex San Pedro que me pareció genial. Decía, mira, te fallarán las personas, te fallarán los gobiernos, te fallarán los amigos, te fallará la familia, te fallarás tú mismo, pero Dios nunca te va a fallar.
Y me pareció genial, porque es verdad, muchas veces nos fallamos nosotros mismos y decimos, cómo he sido tan torpe, y nos queremos flagelar allí. Bueno, el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y solamente, versículo 32, cuando subieron a la barca Jesús y Pedro, se calmó el viento. Ahora, no nos dice la Biblia, pero yo te lo dejo a que tú pienses o medites cómo Pedro y Jesús entraron en la barca. Sabemos que Pedro se estaba ahogando, probablemente ya estaba con el agua aquí, tratando de mantenerse a flote. Jesús les tiende la mano, Pedro le agarra la mano a Jesús. ¿Y qué imaginamos? Que Jesús lo lleva así hasta la barca, que Jesús lo lleva caminando por las aguas, que Jesús lo lleva ahí, arrastras con el agua por el cuello así. ¿Cómo crees que Jesús y Pedro volvieron a la barca? Yo creo que andando sobre las aguas. Y solamente cuando Jesús se monta en la barca con Pedro, dice que en ese momento ya sí el mar se calmó y el viento se calmó y hubo tranquilidad natural en las condiciones climatológicas. Y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Porque los milagros y las cosas sobrenaturales no son para nosotros presumir, no son para nosotros ganarnos un nombre dentro del mundo cristiano, son solamente para darle gloria a Dios, y ellos le adoraron a Dios. Ahora, él tuvo una fe viva antes de tener miedo. ¿Por qué? Porque si Jesús le dice, ven, Señor, manda, si tú eres Jesús, manda que yo vaya sobre las aguas. Jesús le dice, ven. Ahora, Pedro podía haberse quedado en la barca. No, dilo más alto. No te oigo bien. ¿Eres tú Jesús de Nazaret? Di, yo soy Jesús de Nazaret, ven Pedro sobre las aguas. Quizá le hubiera, como a veces hacemos nosotros, Señor, confírmame y reconfírmame y... ¿No? Ahora, cuando vamos a una entrevista de trabajo, normalmente no le pedimos muchas veces a Dios que nos confirme si ese trabajo es para nosotros. Más bien miramos el horario, la distancia desde casa, los días libres, el sueldo, y entonces decimos, este es un buen trabajo, me gusta, voy a hacer algo, lo cojo. Pero cuando dicen, ¿quién va a las misiones? Voy a orar. Voy a orar a ver si es de Dios que yo me vaya a las misiones. Ahí no, ahí sí le preguntamos a Dios, ¿no? Pero para otras cosas, no tanto. Bueno, Pedro no le preguntó más a Dios. Si eres tú, manda que vaya. Jesús solo dijo una palabra, ven, y a mí me impresiona la fe de Pedro. Me identifico con Pedro en el miedo, pero no me identifico en esa fe. A mí no se me hubiera ocurrido decirle, Señor, pues si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Yo le hubiera dicho, Señor, si eres tú, ven, móntate con nosotros. ¿A qué quiero yo andar sobre las aguas? Ahora, ¿quién ha andado alguna vez sobre las aguas? De los que estamos aquí. Nadie, ¿verdad? Pero Pedro sí. Pedro sabe lo que es eso. ¿Le sirvió para algo? Bueno, seguramente su fe allí se afirmó. Seguramente en ese episodio él aprendió que las circunstancias, aunque me quieran hacer dudar, yo tengo que recordar lo que Jesús dijo. En el momento en que él oyó el viento, se olvidó de la voz de Jesús. Y eso le hizo dudar. Pero él tuvo fe. Él tuvo fe. Y quiero que pienses en eso. ¿Cuántas veces tú has hecho algo para Dios, luego no salió como tú pensabas, lo viviste quizá como un fracaso, como una derrota, quizá has ido a evangelizar y nadie recibió a Cristo, quizá la primera vez que a mí me dieron un discípulo en Madrid y yo fui a quedar con él y nunca vino y se fue de la iglesia. Y yo dije, pues yo no valgo para pastorear a nadie. A mí que me pongan a vender los bocadillos de la cafetería o a
tocar sillas o a otra cosa. Yo no puedo. Me quedé tan frustrado porque solo con que le informaron que yo iba a ser su líder se fue de la iglesia. No sé. ¿Qué vería en mí o qué no vería en mí? Era un chico peruano, me acuerdo. Y mira, hay cosas que aunque parecen una derrota, son un avance en tu vida. Cuando yo le dije a Natalia que me gustaba, fue la primera vez en toda mi vida que yo le había dicho eso a una chica estando totalmente sobrio. No te estoy mintiendo. Quiero que sepas que yo también tuve un pasado. No fui siempre pastor, ni cristiano. Era la primera vez. Me costó tanto. ¿Tú te acuerdas, no, Natalia? Me costó tanto porque nunca lo había hecho. Porque tenía miedo, porque tenía dudas, porque yo pensaba, ¿y si me dice que no? ¿Y si se ríe de mí? ¿Y si todos se enteran que me dice que no? ¿Y si me rechaza? Tantas cosas que pasaban por mi cabeza. Y quiero que sepáis que el día que yo le dije que me gustaba, ella no me dijo que sí. Tampoco me dijo que no. Pero yo me fui a mi casa con una victoria más importante, y era que yo había vencido el miedo. Era que yo me había atrevido y me había arriesgado a algo que yo no sabía que iba a suceder. Yo no tenía una palabra de Dios, ella es para ti y ella te va a decir que sí. No. Yo solamente había hablado con mi líder, que en aquel momento era Harvey, y le dije, Harvey, creo que me gusta Natalia, ¿qué hago? Dije, mijo, pues espabile. Y yo dije, pues me voy a espabilar. Pero luego me acordé que yo no era valiente para eso, que nunca había hecho una declaración de intenciones a una chica sin antes haber bebido alcohol, porque era muy tímido, porque estaba lleno de complejos, porque no tenía sanidad en mi identidad. Y empecé como a pensar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Hablé con mi padre, que vivía, claro, en aquel entonces. Le dije, papá, ¿cómo conquistaste tú a mamá? Me dice, pues yo fui un día y hablé con sus padres y les dije que yo venía a por su hija, que yo venía en serio y que tal y que cual. Y yo dije, ostras, pues no me parece mal, ¿no? O sea, ir de frente. Bueno, y recuerdo que dije, bueno, había leído una cosa que hizo Edison, ¿no? El que inventó la bombilla, que él estaba investigando cómo hacer la luz, el filamento, y probaba con diferentes materiales y nunca funcionaba el experimento. Y él hizo un anuncio a la prensa y dijo, en tal fecha voy a mostrar un invento que es la bombilla. Y todavía no lo tenía. Pero eso lo hizo para obligarse a trabajar y a trabajar y a trabajar sin descanso hasta que diera con el material adecuado, que se pusiera incandescente y que hiciera brotar la luz. Y yo dije, pues voy a hacer lo mismo con Natalia. Voy a hacer un anuncio. Y entonces le dije, Natalia, antes de ir a la vigilia, quiero quedar contigo y que tomemos un café porque tengo una cosa importante que decirte. Yo ya me había tirado prácticamente al agua. Y estaba como los dibujos, media hora cayendo al agua, no sabía si iba a encontrar agua o el río estaba seco, pero yo me lancé, claro, y yo quedo con ella. Y vamos a un centro comercial y yo le invito un café, una horchata, y estamos ahí hablando y yo... ¿Y sabes qué pasó mientras tomábamos el café? Que no le dije nada.
Y fuimos a la vigilia. Esa noche yo no estuve en la presencia de Dios. Yo estaba todo el rato. Cobarde, fistro pecador. No puede ser. Tienes que ser valiente. ¿Cómo se lo vas a decir? No le dije nada. Entonces, cuando terminó la vigilia, me ofrecí cortésmente a llevarla a casa. En el coche. Y entonces cuando la dejo en el portal de su casa, ya se va a bajar del coche y yo le digo, bueno, Natalia, te estarás preguntando qué era eso tan importante que yo te tenía que decir. Claro, ella no era tonta, ella ya se imaginaba y no, se me... Pero bueno, ahí ya fue, pues, ahí ya se lo dije, le dije que me gustaba y que era muy buena amiga mía, pero que yo sentía algo por ella, ya no sé ni lo que le dije. Pero mira, me fui a casa, liberado. Había vencido un Goliat, había vencido el miedo, había disipado las dudas y no me dijo que sí. Si me hubiera dicho que sí, yo no sé qué hago. Pero no me dijo que sí. Pero me fui muy contento a casa porque había vencido los temores internos y los complejos que yo tenía. Entonces, las dudas nos van a querer asaltar en cualquier momento. Y a Pedro le asaltaron en mitad de un milagro, Pero aún así tuvo la fe. Y quiero que siempre recuerdes esto, que aunque tú falles, aunque tú fracases, aunque lo intentes y te caigas, siempre vas a poder clamar a Jesús y Jesús siempre va a extender su mano para recogerte. Porque si tú lo intentas para Dios, Dios va a honrar esa fe. Los 11 discípulos se quedaron en la barca. Estoy seguro que los 11 pensaron, ay, yo también podría haber sido el que caminara por las aguas. Yo también podría haberlos pedido a Jesús que me hablara a mí. Todo lo que tú intentes para Dios, quizá fracases, quizá lo intentas y no sale bien, pero siempre que le clames a Dios, Él siempre te va a responder y siempre te va a rescatar. Amén. ¿Qué prefieres? ¿Decirle a la chica algo o no decirle nada nunca y quedarte con la duda de lo que hubiera podido ser? ¿Qué prefieres? ¿Montar una empresa o quedarte siempre con la duda? Ahora, te estoy hablando no para que te dejes llevar de un impulso, sino para que tú busques la dirección de Dios, la guía del Espíritu Santo y entonces y solo entonces obedezcas a la voz de Dios. Si Dios te dice que lo hagas, hazlo, sé valiente y hazlo porque Dios lo ha dicho. No porque tú tengas un impulso emocional o porque haya simplemente una oportunidad. Deja que Dios te hable, porque muchas veces yo encuentro en la palabra de Dios a Jesús diciéndonos no temas. Y a Dios en el Antiguo Testamento diciendo no temas, manada pequeña, no temas cuando están rodeados de un ejército, no temas cuando tienen que atravesar el río, no temas del faraón, no temas que hay sequía, que hay hambre, que hay crisis económica, no temas. Y Dios tantas veces nos tiene que decir no temas, porque eso es lo que se tiene que quedar grabado en nuestro corazón. No temas, si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Si Dios habla, Él lo va a cumplir. Y Dios ha dicho, no temas. Es una orden. Cuando Jesús se acerca a la barca, les dice, no temáis, soy yo, es una orden, no temas, es una orden. Dice en 1 Corintios 15, 51 al 55, y quiero prácticamente terminar con todo esto, con esta parte, hablándote de la resurrección de los muertos, porque la mayoría de las cosas que nos dan miedo en esta vida tienen que ver con perder la vida, o con no invertir bien nuestra vida. Pero yo quiero que sepas que nada ni nadie
puede dañarte la vida eterna. Si tú estás en Cristo, tú tienes vida eterna, tu cuerpo va a resucitar un día, tu cuerpo va a resucitar un día. Puede que mueras de la manera que mueras, no importa, no importa. Y tu cuerpo resucitará un día. Y dice 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Hablaremos de esto después del verano. Porque se tocará la trompeta, la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá. Escucha, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde? Ahí podremos nosotros cantar. El día que resucitemos delante del Señor podremos nosotros cantar y gritar, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Ataúd, tumba, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque ahora vemos por un tiempo la victoria del pecado y la gente se muere y nosotros nos moriremos. Y unos mueren de una manera, otros mueren de otra. Y el cuerpo corrupto se deshace. Pero la palabra se cumplirá. Y tú y yo, si estamos en Cristo, vamos a resucitar de los muertos. Tú y yo, si hemos aceptado a Jesucristo, vamos a resucitar de los muertos. Primero Cristo resucitó como primicias y nosotros resucitaremos con Él. ¿De qué podemos tener miedo? ¿De quién podremos tener miedo? Dijo el Señor Jesús, Lucas 12, 4 y 5. No temáis, otra vez, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Está hablando de Dios, porque Dios es el juez que se va a sentar a juzgar a vivos y muertos, y a unos los mandará al infierno porque Él es un juez justo, y a otros los hará entrar en su reino porque Él es un juez justo, y en Cristo Jesús verá quiénes son los que pueden entrar al cielo. No temas al que lo más, escucha, esto para la lógica humana no tiene ningún sentido, pero recuerda, no estamos en la lógica humana. La lógica humana me puede abrir la puerta al miedo. Dice el Señor Jesús, no temas al que lo único que puede hacer es matar tu cuerpo. Y sin embargo, en esta vida, la mayoría de la gente piensa al contrario. Lo que más tengo que salvar y proteger y poner bajo una coraza de 20 seguros de vida y médicos de todas partes y medicina privada y de todo lo que sea, lo que más tengo que poner a resguardo es mi vida. Y Jesús dice, no, pero si es que si alguien te puede matar, si una enfermedad te puede matar, si un misionero en un país rodeado de gente terrorista le pueden matar, y dice, pero no pueden hacer nada más, como diciendo Jesús, ¿qué más da? Si yo te voy a resucitar. Es que yo quiero que lo asumas, que lo creas y lo asumas. Es que no importa que tu vida se llegue a extinguir si es por causa de Cristo, no importa. No importa, es que Él te va a resucitar. Tienes que creerlo, por favor, créelo, porque si no vas a vivir toda la vida atemorizado. Ay, no me arriesgo a esto, no me arriesgo a lo otro. No, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Cuál ha sido el temor de la gente durante la pandemia? Ay, que me toque a mí el bicho y me muero. Y me mandan a la UCI y allí, adiós.
¿No dijo el Señor a sus discípulos: si tú me estás sirviendo a mí, no temas lo que puede acabar con tu cuerpo? Por eso yo, durante la pandemia, tuve un poquito de susto al principio, porque estábamos todos como, a ver, ¿por dónde va esto? Serán 15 días, luego otros 15, y luego ya cuando empieza. Y yo dije, bueno, Señor, si yo, por hacer lo que tú me has dicho que haga, yo me voy a morir, pues me tendré que morir. Cuida de mi esposa y de mis hijos. Pero voy a tener miedo de la muerte. Mira cómo lo plantea Jesús, totalmente al contrario que el mundo. Él dice: no temas al que puede matar el cuerpo y luego no puede hacer nada más. Claro, uno dirá, pues si ya está muerto, ¿qué más le va a poder hacer? Pues ir al infierno, eso es lo que puede pasar. Por eso no tengamos como tanta obsesión que no le pase nada a nuestra vida. Si es que lo que más importa es que Jesús te va a resucitar para que vivas eternamente con Él. Eternamente con Él. No te aferres tanto al aquí y a la hora y a los 4 palos de tu casa y de las ruedas de tu coche. No te aferres tanto a eso. No pasa nada. Hemos visto gente morir. Hemos visto hijos de Dios morir, siervos morir. Y si están con el Señor, ¿estarán mejor que aquí? ¿Estarán mejor que aquí? Yo me acuerdo en el último congreso que estábamos en Pascua, me acuerdo que estábamos en un momento de adoración tan especial de los que tuvimos allí, y yo estaba en el mismo sitio donde siempre me suelo sentar, la primera fila de las mesas, delante a la derecha, y siempre allí al lado mío se sentaba Pat, el esposo de Cristina. Y en un momento que estábamos ahí adorando a Dios, yo estaba hasta llorando, y por un momento me vino el recuerdo de Pat, y dije: ay, Señor, qué guay que Pat estuviera aquí. Y al mismo momento dije yo: pero qué tontería, si en el cielo la adoración es mucho mejor, y él está viendo a Dios en toda su gloria. Si yo le quisiera tener aquí, le estaría limitando tanto, pero tanto. Y ahí mismo me di cuenta que mi anhelo era absurdo. Era bueno para mí, pero malo para Pat. Si yo lo volviera a la tierra, seguro que Pat diría: no, yo quiero quedarme aquí en la adoración celestial. Pero solo puedes pensar así si lo crees. Y cuando tú te acercas a la palabra de Dios y empiezas a tener un entendimiento profundo de la palabra de Dios, entonces cómo tú te planteas la vida, cómo tú percibes los acontecimientos y las cosas que pasan a tu alrededor van a cambiar totalmente. Tu fe va a estar en otro. Cuando tú tienes un mayor entendimiento por revelación de la palabra de Dios, tu fe también está en un nivel más alto, en un nivel mayor. Totalmente. Por eso necesitas entender la palabra de Dios para que tu fe sea totalmente alta, firme, y que la obedezcas. Porque la fe sin obras, dice Santiago, eso no es nada. La fe sin obediencia, para que lo entiendas mejor, la fe sin obediencias está muerta. La fe con obediencia es lo normal a los ojos de Dios. Pero la fe sin obediencia no es fe. No es fe. La fe no es racional, la fe es espiritual. La fe no es sensual de los sentidos, la fe es espiritual, es del espíritu. Has fracasado una vez, Pedro se hundió, pero ahí mismo clamó a Dios. Ninguno de los 11 que no saltaron al agua, que no experimentaron una fe sobrenatural en unos cuantos pasos, ninguno de esos 11 pudo clamar a Dios: sálvame. Pero Pedro sí, en medio del fracaso. ¿Qué quiero decirte?
no te animo a fracasar, te animo a que te arriesgues. Que te arriesgues en servir a Dios. Arriésgate a hablarle a esa chica, a casarte, a hacer las cosas a la manera de Dios, a diezmar. Arriésgate a evangelizar, a hablarle a esa persona que todavía no le has hablado de Dios. Arriésgate, por Dios, arriésgate siempre, porque ya está hablado y su palabra se cumplirá. Y si tú eres tan torpe como yo y fracasas, vas a tener siempre la oportunidad de clamar a Dios y Dios te va a levantar. Amén. Dios te va a levantar, siempre te va a levantar. Vamos a ponernos en pie. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Escucha, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Está delante o está detrás de ti? Está delante. Y Él nunca te va a llevar por un camino que Él no haya pasado primero. Él nunca te va a llevar por una senda que Él no haya pisado primero y sepa que es segura. Porque Él va delante. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escucha la voz de Dios. Deja de oír otras voces. Deja de escuchar otros Goliaths. Deja de escucharte a ti mismo. Deja de oír lo que te va a menguar la fe. Deja de oír lo que no tienes que oír. Porque si no es palabra de Dios, solo causará daño a tu fe. Si es palabra de Dios, ayudará a tu fe. Es más, no puede haber otra cosa que ayude a tu fe sino la palabra de Dios. Porque no es por emociones, no es por lo que sientes, no es por la experiencia que tuviste. Los religiosos se basan en la experiencia. El que es guiado por el Espíritu dice: Espíritu de Dios, ¿qué tienes hoy? ¿Qué hago hoy? ¿Cómo oro hoy? ¿Cómo intercedo por mis hijos, por mi familia? ¿Cómo le comparto al vecino? El religioso dice: ya hice el curso, lo voy a hacer como dice el material. No, el material es una instrucción básica. Luego tú necesitas ser guiado por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando tú tienes miedo, párate un momento y mira a ver dónde está Jesús a tu alrededor. A lo mejor Jesús tomó el desvío allí atrás y tú seguiste por tu cuenta. No le estás siguiendo a Él. Si tú le sigues a Él, no vas a tener miedo. Si tú, mira, ¿recuerdas a David cuando estaba huyendo de Saúl? Dice la Biblia que se le juntaron 400 hombres. Las características de esos 400 hombres, en líneas generales, eran endeudados, afligidos, personas que estaban mal internamente. Decidieron seguir a David porque veían en David una persona obediente a Dios. Y tú sabes que de esos 400 hubo 30 que la Biblia nos da sus nombres y nos dice que fueron los valientes de David, afligidos, endeudados y amargados de espíritu, dice en Samuel. Afligidos son llenos de problemas, que qué vida tan fuerte la mía y todo lo que me ha pasado y todo. Endeudados, hola, endeudados que vivimos. Cuando tenemos deudas parece que es imposible quitarse la deuda de la cabeza. Y amargados de espíritu, personas sin esperanza de nada, se le juntan al rey David y bajo el liderazgo de una persona obediente salen y se nombran 30
Se nombran 30 como que destacaron de una manera impresionante en valentía. En valentía. Fueron transformados por caminar al lado de un valiente y obediente. Y con eso quiero terminar. Pégate a las personas valientes, no a las personas miedosas, porque el miedo se contagia. El miedo se contagia y mucho. Mira la pandemia. El miedo se contagia atrozmente, pero la valentía también. Entonces, ¿cuál es tu referencia? ¿A quién sigues tú? ¿Te pegas a tu líder de célula? ¿Te pegas a tus pastores? ¿Estás caminando detrás de Jesús? ¿O estás caminando detrás de quién? ¿Detrás de qué voz? Porque si no sigues a Jesús, eso es incierto. Y si Jesús va adelante, el camino es seguro. Él ha pasado ya por ese camino. Él ha pasado por tu valle de sombra. Él ha pasado por tus montañas. Él ha pasado por los ríos. Él ha pasado antes que tú, porque Él es tu pastor. Dice: yo voy delante y mis ovejas me siguen. No hay motivo para temer. Y va a querer aparecer el miedo. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Mi consejo: recuerda la voz de Dios. ¿Qué te dijo Dios? Uno puede estar haciendo la voluntad de Dios y en mitad de ese momento puede venir la duda. Alguien te critica, alguien te cuestiona y tú dices: ¿estaré haciendo la voluntad de Dios? Recuerda lo que Dios te dijo. Recuerda lo que Dios te dijo. Vuelve tu mente y tu corazón a lo que Dios te dijo y no te muevas de allí. Y si estás en la voluntad de Dios, lo vas a saber. Vas a ver el resultado. Y si sientes que fracasas: Señor, yo pensé que era tu voluntad. Era la voluntad de Jesús que Pedro caminara sobre las aguas, sí, pero en un momento se estaba hundiendo. Clama a Dios. Él va a levantar tu vida una vez más, para que lo puedas seguir intentando, para que puedas seguir dándole la gloria, para que puedas adorarle como hicieron los discípulos cuando Jesús montó en la barca. Padre, queremos darte gracias porque tu voz es una voz profética en medio de este mundo arruinado y perdido. Tu voz es una voz segura, tu voz es una voz de autoridad, Señor. No como vemos hoy en los gobernantes que dicen una cosa y luego cambian, que hacen unas promesas pero luego hacen otras cosas. Señor, tu voz es una voz absolutamente fiel, es una voz de garantías, es una voz que siempre queremos oír. Por eso, Señor, mi oración en esta mañana es que tú visites a tus hijos para que el entendimiento de tu palabra sea aumentado en ellos por tu Santo Espíritu, para que también asimismo su fe pueda crecer a esos nuevos niveles de entendimiento. Señor, hoy te pido que visites a los que están atemorizados, acobardados, a los que están en angustias, a los que están oprimidos, a los que están dudando si están haciendo tu voluntad o si están perdiendo el tiempo, a los que están dudando si están en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto delante de ti. Aquellos también te pido que visites, Señor, que están procurando salvar sus vidas. Tú dijiste, Jesús: aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará, la hallará. Pero aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Señor, queremos invertirlo todo en tu reino. Queremos invertir nuestros días, nuestras fuerzas. Queremos invertirlo todo en obedecer lo que tú ya has declarado. Y tú has dicho: id y haced discípulos. Señor, no quiero vivir para otra cosa. Quiero que mi vida sea un reflejo de quién eres tú. Quiero que mi vida sea una muestra de quién tú eres, Señor. Un Dios poderoso, un Dios creativo, un Dios fiel, un Dios que cuando habla hace cumplir su palabra, aunque haya obstáculos, aunque se levanten faraones, aunque un Goliat vocifere y amenace a todo el pueblo. Siempre habrá un David, siempre habrá alguien que te ha creído, siempre habrá un Pedro
que valientemente, osadamente te dice: si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Señor, gracias. Queremos abrir nuestra boca para anunciar tu nombre. Queremos proclamar en medio de esta generación malvada y perversa que tu palabra es verdad y que tú eres un Dios santo. Señor, y queremos atrevernos a ser diferentes. Queremos atrevernos a vivir de manera que nuestra fe vaya adelante y nuestras obras hablen de cómo hemos creído a tu nombre. Señor, y gracias por cada uno de tus hijos, porque tú nos dices en esta mañana: no temas, no temas. Y tú le dices a los que lo intentaron y fracasaron: yo te he rescatado, yo te he salvado, yo soy el Dios de las oportunidades, yo soy el Dios que te dice de nuevo: ve adelante, sígueme, obedéceme, porque yo voy a estar contigo. Gracias, Señor. Perdónanos cuando le hemos dado tanto valor a nuestro cuerpo y nos hemos olvidado de la vida eterna. Perdónanos, Señor, cuando hemos creído que lo más importante eran estos años que vivimos sobre la tierra y nos olvidamos y perdemos de vista la vida eterna. Perdónanos, Señor, cuando hemos puesto por encima de tu voz y de tu palabra lo que ha dicho el médico, lo que ha dicho el científico, lo que ha dicho el gobernante. Señor, queremos oír tu voz y que tu voz penetre a lo profundo de nuestro corazón y allí cause estragos y allí se deshagan todas las mentiras. Queremos oír la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo diciéndonos: ven, Señor, y yo iré donde tú me digas y hablaré tus palabras, y tus palabras obrarán en el corazón de aquellos que las reciban, porque tu palabra es viva. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y el Dios que estuvo con Pedro en la barca y en las aguas es el Dios que está hoy con nosotros. Y el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que me levantará a mí en el día postrero. Gracias, Dios, por tu inmenso amor y por tu inmensa gracia. Quiero vivir en valentía. Quiero ser transformado como aquellos hombres amargados de espíritu, afligidos y endeudados fueron transformados en hombres valientes. Señor, y tú me has dado un espíritu de adopción por el cual clamo: Abba, Padre. Y ya no más reinará en mí el espíritu de esclavitud para andar en temor, sino que ahora viviré en fe y en valentía para hacer cumplir tu palabra en esta generación y que muchos sepan que hay Dios en el cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.